muchísimos países con respecto al conflicto y a la tensión en Venezuela. El presidente electo correctamente, legalmente, para mí el presidente de Venezuela, Edmundo González Urrutia, esto decía. Al noble pueblo venezolano y a los padres y abuelos que esperan ansiosos el regreso de sus hijos y nietos, que tienen en nosotros sembrada la esperanza, les prometo que no les fallaremos. Nuestro Padre Libertador nos inculcó el espíritu de lucha y del sacrificio por la libertad. La libertad siempre derrota a la tiranía y es la obra de la constancia. Expreso mi agradecimiento a los gobiernos que me reconocen como presidente electo. A los que no lo han hecho, les recuerdo que en esta hora grave, que en la lucha por la libertad no queda espacio para la neutralidad. Clarito. Cinzia, bueno, colega también, me imagino lo que presentamos recién del periodista detenido, las informaciones, pero me gustaría una lectura y una opinión sobre esto que recién decía Edmundo. Bueno, como periodista es muy doloroso que una carrera tan hermosa como ustedes lo sabrán, que estudiamos por 5 años en la universidad, no podamos ejercerla de manera libre. Yo trabajé por más de 10 años en los medios de comunicación en Venezuela y básicamente todo ese tiempo no pude hacerlo con libertad, siempre lo hice con miedo y por eso hoy, incluso estando fuera de mi país, no me siento libre todavía. Creo que ustedes lo pueden evidenciar a la perfección. Hay palabras que me cuesta decir, por ejemplo, a nosotros nos bajan ciertos lineamientos, no está permitido decir Nicolás Maduro, siempre tiene que ir precedido la palabra presidente Nicolás Maduro, si no, no es válido y estás como incumpliendo de alguna forma. Entonces, en algún punto que se me escapaba, digamos, Nicolás Maduro tiene que ser presidente Nicolás Maduro, y con ese miedo con el que nos han gobernado a lo largo de los años, pero veía estas palabras de Edmundo y la verdad son muy esperanzadoras. Creo que esa parte en la que decía que le promete a todos los abuelos y padres que las familias se van a poder reencontrar en Venezuela es muy especial, se siente como una figura paterna. Yo soy una mujer cristiana y al escucharlo realmente siento que estamos del lado correcto de la historia, siento que el bien va a ganar y va a triunfar sobre el mal, y por eso es como ese río que también mencionaba María Corina, que fluye y que va a llegar a su destino. Se va a hacer, como ella bien lo decía, lo que tenga que hacerse para lograr la libertad de Venezuela. Ahora les voy a pedir a varios de ustedes que están aquí en la mesa la opinión de lo que vamos a mostrar. Realmente me sorprende, me da un poco de vergüenza ajena, pero vamos a mostrarte argentinos, exfuncionarios argentinos, exfuncionarios kirchneristas que viajaron a Venezuela, fueron a Caracas, ¿para qué? Para aplaudir, para acompañar a Maduro en su reasunción. ¿Quiénes son entonces los dos ex embajadores kirchneristas que acompañaron a Maduro? Bueno, Mariel, tenemos por un lado a Alicia Castro. Así es. Y por el otro a Carlos Raimundi. Alicia Castro, bueno, que fue, como vos bien recién decías, embajadora acá, muy cercana cuando vivía Hugo Chávez, ¿no? Con una relación de amistad muy profunda que ella misma manifestaba, y bueno, Carlos Raimundi, pero además en el día de hoy decían que lo que se cuenta de Venezuela no es así. Decían que la gente estaba muy contenta, muy feliz por la asunción de Maduro, que se podía caminar por la calle sin ningún tipo de problemas, que lo que hablan de la inseguridad o de los asesinatos tampoco existe. Bueno, una Venezuela ideal para ellos, que evidentemente no es la que vive la mayoría de la gente ahí, ¿no? Sí, recordemos, bueno, Alicia Castro fue embajadora de Néstor Kirchner también, de la primera parte del primer gobierno de Cristina Kirchner en Venezuela. Después se fue nada más ni nada menos que a la Embajada del Reino Unido. Quiero darle la bienvenida a nuestro colega también, Daniel Santoro, que conoce el tema de Venezuela largo y tendido. Daniel, cuando vos ves a Alicia Castro y a Raimundi que viajaron a Caracas para aplaudir al chavismo, yo no sé ni qué decir, por eso te tenemos a vos con acá. Declaraciones. Sí, claro. Sí, abiertamente los apoyaron. Sí, yo que soy un poco más veterano que ustedes, recuerdo que Raimundi viene del radicalismo, ¿sí? Y que él representaba la democracia de Alfonsín, y como embajador de Alberto Fernández en la OEA bloqueó varias de las sanciones que se impulsaron en organizaciones de Estados americanos contra la segunda etapa del gobierno de Maduro hasta hace unos años. Por eso realmente sorprende que alguien que venga del radicalismo esté ahí
apoyando una dictadura, ¿no? Bueno, si está sorprendido, perdón. Disculpe, A ver, sí, claro. pero no es Doctor. el único del Buenas radicalismo, noches. ¿no? Que está. Bueno, ahora. Y vamos a eso. Justamente a eso ahí íbamos. vamos, doctor. Vale. Decíamos, pues si Daniel Disculpe, se... no, está por perfecto. favor, si Daniel se sorprendía por esto y de dónde venía Raimundi, vamos a mostrar hoy qué decía en redes sociales Ricardo Alfonsín, el hijo de quien fue para nosotros el presidente del retorno de la democracia. ¿Y qué le responde el vocero presidencial? Alfonsín dice, a muchos nos preocupa en serio lo que ocurre en Venezuela con la democracia. Me pregunto si al oficialismo y aledaños también dirían lo mismo de Venezuela si en lugar de ser socialista, como dicen, fuera neoliberal y libertaria. Hay razones para pensar que no. Seguiremos con esto. Adorni le responde, Es un estimado Ricardo. perdóname, le respondo yo primero, si me dejas, Marina. Sí, ¿dejás? claro. Gracias. Vos sos Adorni en este caso. No, yo soy Ah. Pablo Fernández Blanco, no mezclemos por favor, pero lo que está haciendo Ricardito Alfonsín es un contrafáctico, ¿no? Claro, no, pero además... O sea, no tiene ningún tipo de validez histórica. Claro, no, pero además dice, bueno, si fuera socialismo como dicen, ¿no? O sea, que claramente le está apoyando sin hacerlo de manera lineal. Pero hay un error sí, político y legal enorme, es que los derechos humanos son universales. Exacto. Son para la izquierda, para la derecha, para el centro. Y me extraña que Ricardo Alfonsín se olvide de la universalidad de los derechos humanos, ¿no? Ujú. Bueno, vamos a ver qué le respondía Adorni. Después se suma el presidente, pero más tarde, estimado Ricardo, le dice el vocero presidencial, no sé bien a qué se refiere con neoliberal. De hecho, creo que usted tampoco. Por otro lado, una dictadura no es más que lo que perfectamente opuesto al liberalismo. Así que tampoco sé bien a qué se refiere. En definitiva, lo que escribió es una absoluta estupidez carente de cualquier tipo de sentido. Saludos, le dice el vocero, y después se suma el presidente, bueno, con zurdo de manual, en mayúscula. El ladrón crea a todos de su misma condición. El texto muestra la forma siniestra con la que opera la izquierda. En función de ello, Ricardito... No es un hace- error, es a propósito, ¿no? Es a propósito. Es creativo Milei para denostar a la gente Así con es. estas cosas. Hace una pregunta, la cual nos regala una confesión. Parece que nunca me escuchó cómo defino liberalismo, dice el presidente. Chiao, zurdo. Bueno, cruce. Obviamente Daniel. es por el cargo que le dieron de Embajador 4 en- años embajador en España, claro. habiendo renunciado a la Unión Cívica Radical y haberse aliado con ese sector que lidera Leopoldo Moro y demás, que apoyan a la dictadura venezolana, ¿no? La chavista. Quiero darle la bienvenida a Gustavo Lázari Lacha para nosotros, está bien, ¿no? El nombre artístico. Gracias. Ahora en un ratito vamos a hablar de economía, pero quiero saber qué pensás con respecto a esto, porque de alguna manera también está involucrado el pensamiento económico en la política cuando se habla de liberalismo, socialismo. No, aparte, porque tenemos muchos hermanos venezolanos acá en Argentina, hoy fue un día de mucha angustia. Yo tengo colaboradores venezolanos y realmente trabajaron con un nudo en la garganta, con mucha angustia por lo que está pasando en Venezuela. Les pido disculpas de mi pequeña parte por esta falta de respeto de estos 3 muchachos a los venezolanos que están en la Argentina, ¿no? Porque vinieron buscando libertad, democracia, y estos chichipíos van allá a apoyar una dictadura. Realmente me da vergüenza ajena. En mi pequeño granito de como ciudadano le pido disculpas a todos los venezolanos que están en Argentina porque fue una falta de respeto lo de Raimundi, bueno, lo de Alfonsín, déjalo, ya está. Pero, digamos, inimputable. Y creo que las palabras que usan los muchachos de Venezuela son las más siniestras que escuchamos en la historia de la humanidad. Censura, frontera cerrada, fíjate, las naturalizamos. Es una dictadura por todos lados donde se lo mire. Y me parece muy buena la posición del gobierno argentino y de la Argentina en particular, ¿no? Realmente nosotros abrazamos mucho a los venezolanos que están en Argentina, nosotros somos la inmigración de la alegría. Todos los venezolanos laburan con una sonrisa. ¿Sí? Sí, es verdad. Ojo que tenemos que aprender eso también nosotros, ¿no? Ujú, es verdad. Bueno, la postura del presidente que evidentemente terminó forzando quizá que Lula desde Brasil terminara, ¿no?, manifestándose de pleno, a pleno, de lleno, diciéndole, bueno, recupere el diálogo Maduro con la oposición y ofreciéndose como mediador junto con el No, presidente pero de hoy Francia. Maduro es la oposición, lo que pasa es que hizo un golpe de Estado. Claro. Hoy técnicamente fue un golpe de Claro, Estado. Sí, es pero real. digamos que el que está en la Casa de Gobierno es Maduro, desafortunadamente. A eso nos referimos. Sí, está claro. Miguel Ángel, vos querías decir algo con respecto a los kirchneristas que apoyaron
la reasunción de Maduro? Bueno, algunos kirchneristas en las últimas horas y en los últimos días han manifestado un poquito de vergüenza, haciendo silencio, un poco cómplice de lo que sucede en Venezuela. Otros no sufren de vergüenza, como el caso de Alicia Castro, que va a presentarse a defender. Muy triste además la situación, porque nosotros los venezolanos entendemos, y nosotros tenemos un término para esto que se llama bozal de arepa, que es a quienes por algún tipo de dádivas no tienen cercanía porque creen en ellos, sino porque de alguna forma los petrodólares hacen que este apoyo surja, y esto lo hemos visto a lo largo del hemisferio, pero además, siendo ella una ciudadana argentina, estando privado ilegítimamente de libertad otro ciudadano argentino, habiendo sido ella embajadora de Argentina en Caracas, sabiendo que el cuerpo diplomático argentino en Caracas fue expulsado por Nicolás Maduro, dejando ahí a 5 compañeros que están siendo asilados, ahora bajo la protección de Brasil, pero que por quienes se les pide el salvoconducto y no se cumple. Pero además, desconociendo, como bien lo decías tú, los derechos humanos fundamentales, no solamente de esas 5 personas que están asiladas en la embajada argentina, sino de la población entera venezolana, porque cerrando las fronteras, bloqueando el acceso a internet, sacando la luz y los servicios básicos, de alguna forma están convirtiendo a todo un territorio en un campo de concentración de miseria. Y la persecución, además, bueno, Maduro de todas maneras está cada vez más solo, más allá de la angustia que genera, como bien decía nuestro compañero Lacha, en el pueblo venezolano. Sin embargo, está cada vez más solo y lo va evidenciando ese temor, esa soledad, a partir de actos desesperados que va cometiendo. ¿Quiénes son los 2 presidentes, los únicos 2 presidentes que lo acompañaron hoy en el acto de Asunción? Sí, por un lado el dictador Daniel Ortega, naturalmente, presidente de Nicaragua. ¿Qué voy a decir yo de los Ortega en Nicaragua? Todos saben de qué se trata, una dictadura. Allí también no hay libre pensamiento, se persigue a la oposición política. ¿Y qué voy a decir yo de Díaz-Canel, ¿no? Que sigue a todo el linaje de los Castro, ahora presidente de Cuba, obviamente, Miguel Díaz-Canel? Lo único que faltaba era que fuese el líder norcoreano que nos tiene al mundo en vilo todo el tiempo con la posibilidad de iniciar una guerra nuclear realmente tremenda. Me gustaría, perdóname, le voy a pedir a la producción que vaya preparando para después volver a mostrar esa imagen de soledad de Maduro, porque me parece que da en la tecla con lo que es la situación internacional. Esta imagen es, obviamente la produjimos nosotros, pero es realmente elocuente. Mariel, por un lado, el dictador Maduro rodeado de Díaz-Canel y de Ortega. Y que seguramente... Te falta un aliado, ¿no? Sí, te falta un aliado, aparte de Corea del Norte, Irán. Claro, pues cruzando también el charco, tenés a Rusia. Claro. Pero digo, de la región, no estamos hablando de los países más importantes de la región. Hasta hace poco tenía a Lula, que tenía un poco de vergüenza, pero acompañaba, trataba de hablar lindo. Ahora ya lo soltó. Ahora ya está haciendo una negociación distinta. Y además, a Petro, Pablo, hoy todos los actos que hizo Maduro, tanto en el Palacio Federal Legislativo conjunto y con las Fuerzas Armadas, los hizo acompañados de estos 2 señores. Inclusive, en la soledad, buscaba un poquito de resguardo en ellos, sabiendo que en cualquier momento también algo le podía pasar. Y esto habla también de la situación en Venezuela. Pero además mostrábamos los únicos 2 que estuvieron presentes en la Asunción. No vamos a ver las calles de Venezuela, fíjense, lo decía hoy una de nuestras colegas desde allí más temprano, que mucha gente tenía miedo y claramente no salió a la calle, pero los que apoyaban el régimen, que no tenían por qué tener ese temor, ¿no? También lo decía aquí nuestro colega. Esto no es una asunción presidencial. No, claramente, ¿no? Fíjense la poca gente que, se acercaba a ese lugar. Y eso era, ¿no? Mientras estaba jurando. Ahí está la pantalla de la tarima. Exacto, mientras estaba jurando. Miguel Ángel mencionaba hoy, como al pasar Pablo hizo un comentario respecto de la postura de las madres de Plaza de Mayo, y bueno, le quería preguntar a Daniel, ¿no? Digamos, mucha gente... Hay quienes dicen, no, sorprenderse de qué. Sin embargo, bueno, el pañuelo blanco... A mí me duele. Claro, ese pañuelo blanco, esa lucha en silencio, las madres marchando en su momento, en el mundo se sigue reconociendo esa lucha por las desapariciones, por los derechos humanos. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, cuando Russo era alumno mío en la Universidad de La Plata, vamos a confesarla, para nosotros era una vaca sagrada, las madres de Plaza de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo, porque habían encabezado la lucha contra la dictadura argentina, porque teníamos
casi 10.000 desaparecidos, ¿no? Y de pronto, cuando asumió Néstor Kirchner, empezó esta alianza con el chavismo. Chávez lleva a esa unión, esa alianza entre Néstor Kirchner y los organismos de derechos humanos y empieza a financiarlos. Yo me acuerdo que por lo menos $1 millón Chávez mandó para la Universidad de las Madres, ¿no? Y entre otros proyectos que tenía, y ahí empezó a haber en la época de los petrodólares, en la época del ALBA, cuando obviamente había el barril del petróleo estaba carísimo y Chávez se podía dar estos lujos, ¿no? Sí, y cómo se desvirtuó todo lo realizado por el gobierno de Raúl Alfonsín, el juicio a la Junta, porque a partir de ese momento dio la impresión como que los Kirchner habían sido los precursores de ir contra la dictadura acá en la Argentina, cuando en realidad ellos empezaron a perseguir ya muchos de los dictadores, de los que integraron la Junta ya estaban viejitos en celdas, es decir, muchos decían salieron a cazar a los leones cuando ya estaban viejos y enfermos en el zoológico, en su jaula, ¿no? Y se mostraron como paladines de los derechos humanos, siendo que realmente el que hizo toda la tarea riesgosa fue el gobierno de Alfonsín, pero yo creo del 83 al 89, ¿no? Que eso no hay que dejar de reivindicarlo, porque pese a Ricardito Alfonsín, sabe muy bien lo que ha hecho y lo que ha padecido su padre, las amenazas que sufrieron todos en ese momento, que salieron a cazar a los leones estando en la jungla. Sí, pero yo ¿no? creo que la gente distingue muy bien entre los dos Alfonsines, ¿no? Entre Raúl y Ricardo, y la verdad es que creo que la mayoría de la población no cree el discurso del kirchnerismo con respecto a la apropiación de los derechos humanos. Creo que la mayoría de la población tiende a creer, sabe quién fue Alfonsín en la historia argentina.